el tema del día de hoy, resiliencia empresarial y la transformación digital en las organizaciones. Nosotros estamos en el año 2023 en este momento. En el año 2023 tenemos una serie de situaciones, de catalizadores que están moviendo mucho los mercados, están moviendo mucho las empresas, y dentro de ese modelo de transformación digital, nosotros estamos enfrentados a un punto en el cual tenemos que estar avantes y a la vanguardia de qué es lo que está sucediendo dentro del entorno. Para poder dar paso a la charla, sí me gustaría mostrarles e indicarles un poco de cómo está América Latina, cómo está el escenario latinoamericano desde el punto de vista macroeconómico. ¿Y por qué esto? Porque nosotros podemos tener una idea general de cómo está ese escenario frente al resto del orbe desde el punto de vista de crecimiento y la expectativa, no solo macroeconómica, sino que puede detonar en un momento determinado del escenario laboral, del escenario académico, formativo y profesional. Les comparto el código QR para quienes quieran profundizar un poco acerca de mí y acerca de SCTI. Entonces pueden capturar el código QR en el momento en que consideren conveniente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Perdón, es que vengo saliendo de una gripa. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro del año 2023 y la recuperación de América Latina? Si nosotros estamos viendo hacia el lado izquierdo, el mercado total del mundo IT en América Latina está marcado por tres grandes vertientes. Una, el comportamiento de América Latina en cuanto al crecimiento de su Producto Interno Bruto, el comportamiento de América Latina en cuanto al consumo de IT y el comportamiento de América Latina en cuanto al consumo de IT en el resto del planeta. Si ustedes observan, el Producto Interno Bruto latinoamericano promete un crecimiento leve en 2023 hasta el 2026, pero ese movimiento leve del Producto Interno Bruto va a estar diferenciado y referenciado por el consumo de IT que nos está representando América Latina, que está superior al del resto del planeta. Eso nos permite tener una conclusión bastante importante y poderosa. Uno, los países latinoamericanos, a pesar de las crisis que están enfrentando, se están manteniendo dentro del andamiaje tecnológico. La segunda posición y la segunda situación. América Latina está creciendo tecnológicamente desde el punto de inversiones de IT más que el resto del mundo. Si ustedes observan, aquí tenemos un 9.6 contra un 6.8, que es el resto del mundo. Hacia el 2026, hacia la proyección. Y tres, ¿qué es lo que está generando eso? Uno, a pesar de la situación, está generando confianza empresarial. ¿Y de qué me sirve que haya una confianza empresarial? Eso sirve de mucho para países como Colombia, como Perú, como Chile, como México, como Brasil. ¿Por qué? Porque si hay confianza empresarial, porque si hay capacidad de inversión y si hay gasto, evidentemente hay generación de tasas y de plazas de trabajo, y eso se traduce en empleabilidad para cada uno de los países. Si ustedes observan la imagen del lado derecho, veamos que el gasto en IT del 2023 al 2026 está creciendo del 11 al 15%, ya de manera más puntual y específica. Y si nosotros vemos, el gasto en telecomunicaciones va a ser relativamente bajo. No significa que las telecomunicaciones no sean importantes. Lo que significa es que la resiliencia y la capacidad de reacción de telecomunicaciones se va a ver un poco lenta porque existen muchos países todavía que no tienen, perdón,
tecnologías de telecomunicaciones vanguardistas como por ejemplo 5G. Entonces, esa recuperación de los modelos de negocio basados en 5G van a estar deteniendo un poco ese crecimiento y no podemos descartar que de manera general en todos los países de Latinoamérica ese Producto Interno Bruto, el negocio o el mundo IT y el mundo telecomunicaciones está marcando casi un 19% de ese Producto Interno Bruto. Entonces veamos lo poderoso y lo importante que es conocer el entorno macroeconómico de Latinoamérica, porque nos hace ver que el mundo de IT, que el mundo de telecomunicaciones, al aportar casi el 19% del Producto Interno Bruto en América Latina, y ya iremos de pronto más específicamente a cada uno de los países, es un elemento potencializador y apalancador de todo el progreso de las naciones, porque hay inversión tecnológica y al haber inversión tecnológica se necesita mano de obra calificada y para que haya mano de obra calificada se necesita formación y capacitación en ciertos entornos tecnológicos vanguardistas. ¿Qué significa esto? Que hoy hablamos de muchas tecnologías y vamos a hablar de tecnologías sin fin. Estamos hablando de ciencia de datos, estamos hablando de realidad virtual, estamos hablando de realidad aumentada, estamos hablando de servicios e integración de servicios hacia la nube, manejos de bases de datos en la nube, todos los as a service que todas las personas conocen, plataforma como servicio, internet como servicio, servicios administrados de seguridad. Imagínense toda la cantidad de profesiones y especializaciones que nacen a partir de este crecimiento de IT en el impacto del crecimiento de las naciones, que hoy en día las universidades no tienen la capacidad de reacción frente a esos cambios tecnológicos y entonces los jóvenes y las personas que tienen ganas y tienen intenciones de mejorar sus plazas de trabajo, sus expectativas salariales, su expectativa en cuanto a la estabilidad laboral, entonces tienen que buscar alternativas de formación y de capacitación por otros lados que les garanticen estar actualizados. Entonces veamos la importancia de conocer cómo es el escenario macroeconómico de toda la región latinoamericana y veamos la importancia y el empuje que está generando América Latina apalancando la economía de la región por encima de países totalmente industrializados. Ahora, observemos el crecimiento entre 2022 y 2023 en cuanto al Producto Interno Bruto y aquí podemos destacar tres escenarios bastante importantes. Si bien es cierto, Perú se mantiene relativamente flat en la proyección al Producto Interno Bruto, observemos México cómo se encuentra, Colombia cómo se encuentra y Chile cómo se encuentra. Aunque va a reducir, o la expectativa es que se reduzca ese Producto Interno Bruto, son países que están generando crecimiento por encima de los demás países de la región. Y hablando específicamente de Colombia, vean la cifra de crecimiento de Colombia. Colombia es un país que a pesar de muchas situaciones y a pesar de muchos escenarios sociopolíticos, es un país empresarialmente resiliente y con ganas o con intención de poder mantener esas inversiones, esos gastos de IT, que como les decía anteriormente, ¿en qué se traducen? En plazas de trabajo, en estabilidad y en un modelo formativo y de capacitación de las personas para poder sostener las plazas de trabajo. Hay una estadística bastante poderosa y es el mundo IT está creciendo tan rápido que en América Latina, o prácticamente en el mundo, pero hablando un poco de la región, en América Latina hay un detrimento de 1.300.000 plazas de trabajo cada 3 meses en general en todo el continente latinoamericano. ¿Qué significa eso? Que necesitamos, no significa que no haya talento
para ocupar plazas de trabajo. Significa que se necesita es más talento porque las empresas están buscando nuevas personas para las nuevas profesiones y las nuevas tendencias tecnológicas. No sé si hasta el momento alguien tenga alguna duda. Ayúdenme a saber si alguien tiene alguna inquietud para poder continuar. Porque como tengo la presentación activa, pues no veo si alguien tiene intención de preguntar algo o solventar alguna inquietud. Entonces, me avisan desde la moderación de la presentación si hay alguna pregunta, por favor. No, señor, gracias. Vale, vamos a continuar. No, señor, gracias. Entonces, tenemos unos vientos de cambio que se están presentando. Como les decía, hay una escasez de habilidades, hay restricciones en la cadena de suministro y hay una presión inflacionaria a pesar de ese optimismo en cuanto a las inversiones y el Producto Interno Bruto. ¿Y qué significa la escasez de habilidades? Como les decía anteriormente, no significa que la gente no sepa. Significa que la mano de obra calificada está totalmente ocupada. ¿Y qué se necesita? Gente que aprenda esos nuevos talentos. Hay restricciones al nivel de la cadena de suministro. Más adelante en la presentación vamos a ver esas inversiones en hardware, cómo se están comportando, lo que está generando que la gente y que las organizaciones a la hora de hacer un modelo de transformación digital opten mejor por invertir en servicios que no comprometan un hardware local. ¿Qué es lo que sucede? Empresas como Cisco, empresas como Huawei, empresas como Avaya, bueno, etcétera. No quiero mencionar así muchas marcas, pero ¿qué es lo que sucede con las organizaciones? Las organizaciones dicen, oiga, quiero renovar mi tecnología. Voy a migrar de Wi-Fi 4 a Wi-Fi 5 o de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6, dependiendo del país. Y entonces a la hora de hacer las negociaciones dicen, no, es que no le puedo entregar pasado mañana su producto. Se lo voy a entregar dentro de 5 o 6 meses. En época de pandemia, esa cadena de suministro y de entrega de productos se podía demorar hasta año y medio. Y entonces, ¿cuál es la estrategia? Repotenciar el hardware que se tiene. Hay una disculpa, es que traigo una tos molesta desde hace unos días. Entonces, repotenciar el hardware que se tiene a través de soluciones por software. Y entonces, ¿eso que está generando? Un cambio en la manera de concebir los negocios tecnológicos y digitales. Aparte de eso, para todos es evidente que venimos en una recuperación presupuestaria de pospandemia. Para todos es evidente que nos vimos sometidos a un modelo de aceleración digital y ese modelo de aceleración digital se vio evidenciado ya que hoy en día estamos viviendo los entornos y los embates tecnológicos que estaban proyectados para 10, 11, 12 años. Y eso, por ende, genera una demanda de consumidor diferente, una renovación heredada por las necesidades. Y aparte de todo eso, tenemos unas incertidumbres políticas, un escenario de ciberseguridad fuerte, una guerra en otra parte del mundo que nos impacta económicamente porque genera efectos inflacionarios y pues la recesión evidente que tiene el Coloso del Norte, que es el que de muchas maneras marca la pauta y marca ese driver importante para la creación de nuevos negocios, la creación de el crecimiento de las empresas y la creación del movimiento económico latinoamericano, especialmente en Colombia. Es importante que nosotros veamos, es muy importante que nosotros veamos que los negocios digitales están evolucionando y hoy en día ya se habla de la industria 4.0. Las empresas hoy en día nos buscan
caso particular, a mí me buscan y me dicen, oiga, Juan Carlos, es que yo quiero hacer mi modelo de transformación digital. Y resulta que cuando uno les dice a esas empresas, bueno, ¿qué transformación digital ha hecho? Las personas dicen, no, cambié las contraseñas de mi aplicación. Otras organizaciones dicen, no, yo hice seguridad en mi infraestructura. Otras organizaciones dicen, no, simplemente me estoy yendo hacia la nube. Entonces, observemos que las empresas no están teniendo el concepto completo de la palabra transformación digital, porque la transformación digital no es solamente la seguridad por contraseña, no es solamente la seguridad por infraestructura, no es solamente el instalar una aplicación para mejorar la experiencia del cliente y ganar cuota de mercado. La transformación digital es un camino totalmente grande y poderoso, que es el que genera, uno, un cambio de conducta en la empresa, dos, un cambio de conducta en la manera de hacer negocios y tres, un cambio de conducta para entender que el mundo está revolucionando y está cambiando en la manera de concebir las plazas de trabajo. Volvemos a lo mismo. ¿En qué detona todo esto? En el modelo formativo. Las empresas, cuando se someten a un modelo de transformación digital, entonces en su siguiente fase hablan de un modelo de digital first. Yo ya estoy transformado digitalmente. Ahora pienso en digital first. Lo primordial es la digitalización. Y después de que habla de lo primordial en la digitalización, entonces ya viene un cuestionamiento bastante poderoso y es, la empresa dice, bueno, ya tengo esto, existen otras tecnologías por fuera. Y entonces, ¿qué voy a hacer para poder habilitar la potencia de mi negocio? Entonces, el empresario generalmente no sabe, el empresario realmente cuestiona y dice, pero bueno, hay inteligencia artificial, hay machine learning, hay 5G, etcétera. Pero ¿qué hago con todo eso? Entonces, ¿qué hago con todo eso? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es, identifiquemos un caso de uso que le pueda generar habilidades para su organización en cuanto a retorno de inversión, apalancado por el talento que usted tiene para que pueda generar más fuerza competitiva frente a su entorno empresarial. Entonces, veamos que esa resiliencia empresarial es el detonante de todos esos modelos que tenemos hoy en cuanto a la conceptualización de tecnología, de cimentación de plazas de trabajo, de generación de nuevas habilidades. No sé si alguien tenga alguna duda, voy a hacer una pausa de 10 segunditos por si alguien tiene alguna inquietud. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esa estrategia de las empresas y en dónde nosotros como individuos podemos ser útiles? Imagínense, las organizaciones siempre quieren hacer mejoras al nivel de sus procesos. ¿Por qué? Porque necesitan ofrecer a través de esa digitalización una mejora en sus productos, una mejora en sus servicios y finalmente esto va a detonar en una serie de experiencias. Y esas experiencias, como les decía yo anteriormente, vienen con esas características de la transformación digital. Viene su modelo de digital first, vienen las estrategias de la alta dirección de la empresa, de la capa C, y viene algo importante, y observen lo que les estoy destacando acá, esos programas de innovación digital que ofrecen resultados. Y para ofrecer resultados, entonces yo, empresario, entonces me tengo que dar cuenta que necesito, voy a citar un ejemplo, necesito un analista de ingeniería artificial, necesito un arquitecto de datos para poder hacer un análisis de una big data, necesito un administrador de bases de datos para que trabaje con una persona que conozca toda esa analítica y sepa sacar
decisiones a través del análisis de los datos. Y entonces veamos a dónde converge esa resiliencia empresarial cuando quiere mantenerse estratégicamente transformada. Uno, está buscando su modelo de negocio óptimo y dos, está buscando personal que se haga cargo de lo que ellos realmente necesitan. Hoy en día, el gasto tecnológico está impulsando el consumo del software. Hoy en día el gasto tecnológico está impulsando la utilización de nuevas tecnologías, y la utilización de esas nuevas tecnologías desde el punto de vista de la empresa es el que me está apalancando dentro de todo el conocimiento que debo de tener desde el punto de vista técnico, tecnológico y de negocio para poder entender un potencial jefe a la hora que estoy ocupando una plaza de trabajo. Incluso aquí podemos observar que las empresas están pensando cómo atraer, gestionar y retener empleados, aún en los países en donde sus tasas de desempleo son bastante elevadas. Las personas con un conocimiento técnico y tecnológico dentro de la industria 4.0 tienen mayores chances de éxito a la hora de poder querer pretender buscar plazas de trabajo, porque tienen conocimientos que en este momento están en déficit, como les decía hace un rato, ¿no? Hay 1.300.000 plazas de trabajo que se están dejando de asignar en América Latina por concepto de que muy poca gente está capacitada en ciertas áreas y en ciertos talentos, independientemente del tipo de tecnología que se esté implementando en una organización e independientemente de los casos de uso que la empresa exponga para poder ser altamente competitiva. ¿Dudas hasta el momento? Por ahora no. No, está claro, gracias. Muy bien. Sí, está claro, muchas gracias. Espero que la charla les esté pareciendo algo interesante y que les esté dando esa visibilidad de negocio que a veces nos hace falta tener. ¿Qué es lo que está sucediendo con los entornos tecnológicos de manera propia? Fíjense que si observamos esta lámina, nosotros estamos viendo que en este momento, en el año 2023, hay un 11%, 11 o más bien, una de cada 10 empresas tienen redes privadas. 3 de cada 10 empresas en este momento tienen acceso a la nube pública. Y observen que el 25% de las organizaciones están teniendo nubes híbridas. En este momento se está viviendo un fenómeno bastante poderoso y es el siguiente. Hay un concepto que se llama la repatriación de los datos. ¿Qué significa este tema de la repatriación de los datos? Cuando las organizaciones tienen sus servicios en la nube y cuando las organizaciones firman los acuerdos de confidencialidad para el respeto de la información y para conservar y preservar la integridad de los datos personales, tanto de las organizaciones como de los clientes, muchas de las organizaciones no saben que su base de datos o su información, cuando la tienen en la nube, probablemente está alojada en la India, o probablemente está alojada en algún país asiático, o probablemente está alojada en Sudáfrica, o de pronto con un poco de suerte mucha de esa información habita en Estados Unidos. Ha existido desde hace algunos años para acá un boom específicamente en México y en Colombia en cuanto a la construcción de nuevos data centers. ¿De nuevos data centers para qué? Para poder generar fabricación o generación de nubes públicas que sean locales. ¿Para qué? Para que las empresas hablen de que su data, o no tengan la preocupación de que su data habita en otras partes del mundo, sino que lo más probable es que esté, si no en Latinoamérica, perdón, si no en el país local, llámese Colombia, llámese México, que estén albergados en América Latina. Y ese modelo de repatriación de datos y ese modelo del gasto de la nube
para las empresas digitales, nos va a apuntar a que en el 2026 van a converger la cantidad de nube pública frente a la cantidad de nube híbrida, porque las organizaciones ya se dieron cuenta que es más probable que tengan información tanto local como asignada a esa nube pública, porque ellos sienten mayor protección en cuanto a su tema de información y de seguridad de la información, tanto de datos personales como de datos empresariales, como los secretos que ellos pueden manejar desde el punto de vista competitivo. Es importante que destaquemos esto. ¿Por qué? Porque entonces aquí para estos años del 2023 al 2026, los modelos de aprendizaje de muchas de las personas van a tener que estar concentrados hacia los servicios de una nube híbrida, apalancados por los servicios de una nube privada, de una nube pública, pero las nubes privadas se van a mantener sin un crecimiento, sin un crecimiento considerable. ¿Qué significa eso? Que si yo, como persona pensante, quiero ubicarme en un modelo de formación o en un modelo de capacitación en donde yo quiera ir hacia el futuro y buscar mejores oportunidades de desarrollo, yo tendría que especializarme en uno de estos dos escenarios, si es que es lo que a mí me llena y a mí me gusta para poder tener ese crecimiento y esa estabilidad. No significa que quien trabaje aquí en estas nubes privadas no tenga trabajo en el futuro. Significa que hay mayores oportunidades de desarrollo, tanto empresarial como personal, como humano, en esta parte, en la parte de la nube pública y en la parte de la nube privada. Entonces, sucede algo importantísimo y es cuando yo conozco los datos, cuando yo identifico qué es lo que está pasando en el mercado, cuando nosotros identificamos cómo se están moviendo los mercados, cómo se están moviendo las compras empresariales, cómo se está moviendo esa resiliencia de las empresas a la hora de quiero superar este impasse, me meto por este lado en mi negocio, adopto estas tecnologías. Entonces veamos que el conocer esos números nos da el saber para poder tomar decisiones de qué es lo que yo espero de mí y qué es lo que yo quiero para poder brindar mis servicios y mi profesionalismo a las organizaciones en el futuro no inmediato, en el futuro proyectado a un mediano o a un largo plazo, cuando muchas personas quieren buscar de pronto algún tipo de estabilidad. Importantísimo destacar que definitivamente las infraestructuras híbridas están arrancando muchos modelos, muchos modelos o muchas áreas de conocimiento. Uno, el mejoramiento de los as a service. ¿Qué son los as a service? Los servicios administrados, el Internet como servicio, las plataformas como servicios, el software como servicios, apuntando hacia la nube a través de las aplicaciones legadas que se regulan en las industrias. ¿Qué viene ahí? El desarrollo de software. ¿Qué viene ahí? Los que monitorean ciertas plataformas desde un NOC, desde un CGP o desde un centro de monitoreo. ¿Qué viene ahí? Aquellos que se encargan de llevar un cliente end-to-end en la integración, en la generación o en el modelo de cómo llevar un producto, un servicio o una aplicación. Veamos que la hiperconvergencia también está generando un modelo de negocio interesante, porque ya se está hablando de la virtualización del hardware tradicional. Era lo que les decía y era lo que veíamos en la lámina anterior. La infraestructura, perdónenme, esa infraestructura local de las organizaciones se va a mantener flat, pero ese crecimiento de la virtualización va a mantener oportunidades a otros niveles. Y definitivamente todos los local cloud como servicio me va a detonar, por ejemplo, en
la generación de nuevas herramientas a través de la utilización de herramientas unificadas de comunicación, por ejemplo, como lo que estamos utilizando ahorita, el poder hacer una conferencia, una charla a través de una plataforma como Zoom, y definitivamente en la nube pública dura. La nube pública dura y la parte de Edge, a la hora de procesar datos, videos, imágenes, tiene una variante bastante importante, que aunque nosotros veíamos que Telecom en el desarrollo del Producto Interno Bruto se iba a mantener no muy elevado, estos dos elementos necesitan una capa de transporte, llámese 4G o LTE, llámenlo como quieran, la evolución a 5G o incluso los entornos de Wi-Fi o la transmisión por fibra óptica. Entonces veamos que el modelo tecnológico no solamente se basa hacia el mundo IT, se está basando también al modelo telecom, y el modelo telecom es la parte fundamental y es la columna vertebral de todos esos entornos tecnológicos, el crecimiento y la alta expectativa que se tiene desde el punto de vista de crecimiento empresarial versus crecimiento de las personas a la hora de ocupar plazas de trabajo que son estratégicas y que en este momento las organizaciones no tienen. Un dato importante, por ejemplo, en millones de dólares, las inversiones de los hiperescaladores en cuanto a la administración de aplicaciones, el hosteo, el hosting, el consulting, lo está marcando el hiperescalador. ¿Y quiénes son los hiperescaladores? La nube, Amazon, la nube pública, Amazon, Google, Microsoft, Oracle. Ya tenemos en gasto de millones de dólares otro grupo pequeño de empresas, pero que son parte importante del pastel, otra serie de organizaciones que se encargan pues ya propiamente de la parte de hosting, que se encargan ya propiamente de la parte de outsourcing de IT, de prestación de servicios y asesorías. Y hay otras pequeñas empresas que también están llevándose una parte pequeña del pastel solamente para el application management y para el hosteo de aplicaciones. Veamos el crecimiento entre el 2023 y el 2024. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los hiperescaladores, la nube pública per se, que estamos denominando hiperescaladores, fíjense el crecimiento que va a ser casi del 23-24% frente a lo que se piensa invertir o gastar en el 2023, mientras que las otras empresas que no son tan poderosas y no tienen la misma capacidad de negociación como lo pueden tener esos hiperscalers, van a crecer no tan elevado, pero van a mantener un crecimiento derivado de las necesidades de transformación digital, de las necesidades de las necesidades de mantener el concepto tecnológico de la organización y de las necesidades de que necesitamos una capa operativa que esté soportando toda esa resiliencia tecnológica que necesitan y que tienen las empresas. ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna inquietud? No, señor, por ahora. Ok, Muchas gracias. continuamos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando entre la integración de tecnologías y qué es lo que está sucediendo con los conceptos tecnológicos y los preceptos tecnológicos? Nosotros vamos a observar un crecimiento a los próximos 5 años del 16% en cuanto al gasto y la inversión en América Latina, del 23 al 2026. Pero observen una cosa, ¿qué es lo que está pasando con el hardware? El hardware, si ustedes observan, no va a ser tan grande, ese crecimiento no va a ser tan grande como en su defecto sí lo va a ser los servicios. Y los servicios, estamos hablando de todos esos servicios que están apuntando hacia la nube.
el Internet como servicios, los servicios administrados de seguridad, el control a través de la nube, todas las tecnologías como inteligencia artificial, IoT, realidad virtual, la parte robótica, el control de drones, todos estos servicios van a estar habilitados dentro de la nube. Observen ese crecimiento tan importante y tan avasallador de los servicios cuando están utilizando bases tecnológicas como las que tenemos en este momento. A partir de 2023, y es un dato que yo tengo muy claro y que lo doy en todas las conferencias que tengo, a partir de 2023, con el nacimiento o el crecimiento o la estabilidad operativa de tecnologías como 5G, todas las tendencias tecnológicas, inteligencia artificial, IoT, realidad virtual, realidad aumentada, digital twins, todas estas se van a ver superpotencializadas y se van a ver potencializadas por los servicios. Observen la cantidad de posibilidades de empleo que se pueden conseguir en el futuro de aquí al 2026 si tomamos en cuenta que los servicios son un driver directo o un catalizador directo dentro del mercado tecnológico y se necesita gente para que haga y ejecute cosas, desarrollos, aplicaciones, implementaciones en cuanto a todos los servicios. El software, si ustedes ven la última parte, la parte gris, aunque sí va a crecer, no va a tener un crecimiento tan grande. ¿Por qué? Porque hay muchas aplicaciones, hay muchos servicios, hay muchos elementos que ya existen, pero que están simplemente en su proceso de evolución como producto. Si nosotros vemos el dominador dentro del mercado en este momento es la inteligencia artificial. Luego le siguen los servicios del Internet de las cosas. Luego tenemos la realidad virtual y la realidad aumentada. Un ejemplo de ello y algunos casos de uso. Con realidad virtual y con realidad aumentada ya hoy en día la gente puede descargar el catálogo de los tenis de la marca que quieran. Y entonces con realidad virtual y con realidad aumentada simplemente ponen los pies al frente del teléfono y la persona puede verse los pies con los tenis puestos. Si les gustó, lo compró. Si no le gustó, no lo compró. Los servicios de IoT. Un ejemplo de los servicios de IoT. El señor que distribuye sí, que distribuye gaseosas para una marca en particular, tienda a tienda. Los servicios de IoT ya la persona ni siquiera necesita ir a cada una de las tiendas a revisar cuánto producto tiene su cliente, sino el sistema de inteligencia artificial se asocia con el sistema de IoT y le manda a la persona un mensaje y le dice, es momento de que visite el cliente del barrio tal porque ya debe de estársele acabando el producto. ¿Por qué? Porque el sistema de autoaprendizaje de inteligencia artificial más los servicios de IoT entonces, le dan a la persona la facilidad y la capacidad de mejorar su empleo. 2, tener un trabajo menos operativo y más analítico. Y 3, el talento se repotencializa hasta donde se va la fase de que la persona tiene que analizar. Esto de la robótica y esto de los drones lo vamos a ver más adelante. No quiero... No quiero mencionarlo en este momento porque ahí hay un par de casos de uso y casos de éxito bastante importantes y bastante interesantes. Entonces veamos que no son solamente los números del crecimiento, como les decía anteriormente. Estamos viendo ya o empezando a identificar desde el punto de vista técnico y tecnológico qué es lo que está sucediendo con todas esas tecnologías y cómo están convergiendo dentro de las organizaciones, para lo cual está generando pues lo que dice el título de la conferencia, ¿no? Esa resiliencia de las organizaciones. Si las organizaciones no se actualizan, si las organizaciones no hacen un modelo de transformación digital o un modelo de crecimiento tecnológico, las empresas están destinadas a acabarse porque el mercado les está ganando mucha cuota. Y si las empresas no se tecnifican, no se tecnologizan
y no se someten a ese momento de digital first, yo puedo garantizar o puedo asegurar que son empresas que están condenadas o a quedarse en ese estatus, no ganar cuota de mercado y a la vuelta de 5, 3, 4 años desaparecer. Las organizaciones definitivamente tienen que cambiar su concepto y su modelo de concebir las oportunidades de negocio y las oportunidades de generación de ingresos a través de la implementación y usos de nuevas tecnologías. ¿Alguna duda hasta el momento? Bien, vamos a continuar. Definitivamente hay 6 tendencias en el 2023 increíbles e importantísimas que marcan ese modelo resiliente para las empresas. Uno, la transición a 5G. Esa transición a 5G. ¿Qué significa esa transición a 5G? América Latina ya cuenta con 4 países que tienen un despliegue de 5G. México, Brasil, Chile y una gran parte del Perú. El país que tiene un despliegue más serio y más formal en cuanto a 5G es México y es Brasil. Tan es así que México tiene en este momento más de 100 ciudades con una cobertura de 5G con más o menos entre un 60 y un 80% de cobertura. ¿Cuál es el reto para esos países? El reto para esos países es estabilizar operativamente 5G. ¿Cuál es el reto para los países que no tienen 5G? Definitivamente el reto para los países que no tienen en este momento 5G es licitar la radiofrecuencia, generar un análisis de plan de despliegue y generar un despliegue tecnológico. Pero eso es un proceso que puede demorar 3, 4 años. ¿Qué significa eso? Que aquellos países que no cuentan en este momento con tecnología 5G, esa tecnología 5G le está generando, o esa ausencia de tecnología 5G, le está generando a los países aproximadamente entre 5, 7, salvo el caso hasta 11 años de retraso tecnológico. ¿Y por qué? Porque 5G, con los beneficios que tiene desde el punto de vista tecnológico, entonces va a acelerar las funcionalidades y los servicios en la nube a nivel empresarial. Y eso está ocasionando que los elementos de aprendizaje de las máquinas y de inteligencia artificial va a ser bastante avanzado. De manera tan es así, que hoy en día algunas universidades en América Latina ya ofrecen ingenierías en inteligencia artificial e ingenierías en ciencia de datos, donde lo enlazan con desarrollo de software para el machine learning. ¿Qué está sucediendo? Esos 3 escenarios, esa aceleración de la funcionalidad, la red avanzada de ingeniería artificial, esa transición al 5G, está impulsando a que las empresas piensen en el wireless first. ¿Qué significa eso? Que ya no voy a estar dependiendo de una red Wi-Fi y que salí de casa o que salí de la empresa y ya no estoy conectable, sino eso está generando que yo pueda utilizar mi móvil y pueda estar conectado con mi central de monitoreo, con mi cadena de producción, con la cadena de suministro desde mi teléfono a través de una herramienta IoT con la inmediatez que me puede ofrecer 5G. Ojo, estamos hablando de 5G desde el punto de vista de B2B, porque hablándolo desde el punto de vista de B2C, de Business to Client, al cliente final, el mundo gamer se va a potencializar como no tienen una idea. El mundo del entretenimiento también se va a potencializar de una manera increíble y tan es así, creo que la mayoría de ustedes han visto que con 5G ya podemos utilizar o ya podemos generar vehículos que se autoconducen. Uno les programa la ruta, los carros se mueven solos, pero para eso, ¿qué se necesita? Una red veloz
rápida y eficiente con la rapidez, la eficiencia y la velocidad que puede ofrecer una red de 5G. ¿Y eso en qué va a redundar? Finalmente esto va a redundar en una gestión y en una experiencia del cliente que va a mantener tanto el cliente interno de la empresa como el cliente externo cautivo, expectante y ávido por nuevos elementos. Elementos como cuáles, como IoT. Hoy en día es muy normal en los países que tienen ya cierto avance tecnológico, ir a comprar una nevera que me indique cada mes qué es lo que se me está acabando dentro de la nevera. Y eso es un servicio de IoT doméstico. O hoy en día la mayoría de las personas tienen un Alexa y el Alexa se conecta con el teléfono y entonces Alexa sabe que yo voy a llegar y entonces Alexa prende las luces, etcétera. Entonces todo ese ecosistema digital, observemos cómo se está potencializando con esas nuevas tendencias. Y evidentemente no podemos descartar ni dejar de hablar de esa gestión medioambiental. ¿Por qué la gestión medioambiental? Porque las organizaciones de telecomunicaciones y el mundo TIC definitivamente está comprometido con el medio ambiente. Hay 17 lineamientos desde el 2005 de la Organización de las Naciones Unidas para tener una gestión medioambiental. Hay una agenda para el 2050 en reducir en 1.5 grados centígrados la temperatura del planeta, y las organizaciones TIC y el mundo telco está, si no es el principal comprometido, es de los principales comprometidos en cumplir esa agenda. Y que no es solamente dentro de la parte medioambiental, la reducción de la temperatura del planeta, dejando de utilizar combustibles fósiles, utilizando energías renovables, sino que impacta de manera directa en esos 17 lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas, en donde están la generación de empleo estable, la generación de planes formativos para la persona, la reducción de la pobreza. Entonces, si tienen oportunidad, dense una pasada por esos 17 puntos medioambientales de la Organización de las Naciones Unidas, en los cuales el mundo TIC, el mundo telco, está trabajando de una manera directa en ciertos puntos que repercuten de manera indirecta en otros puntos importantes. Y algo importantísimo que no podemos dejar de hablar es la transversal de ciberseguridad, porque vamos a necesitar ciberseguridad en la gestión de la experiencia del cliente, en la evolución tecnológica, en el avance de la inteligencia artificial, en la aceleración y en los servicios de la nube, llámese nube pública, nube híbrida, nube privada, repatriación de datos, o incluso en 5G o incluso las tecnologías LTE o 3G. Siempre vamos a necesitar una transversal priorizada de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque empresa que no está organizada desde el punto de vista de ciberseguridad es empresa latente a sufrir ataques y pérdidas. Y no estamos hablando solamente de las pérdidas económicas de una empresa, es el costo reputacional. ¿Cuánto me vale a mí como organización el ver que mi información la puedo perder? Entonces, inclusive, hay muchas empresas, no solamente en México o en Colombia, sino en América Latina, cuando uno les dice, oiga, ¿usted cada cuánto habla de ciberseguridad? Es increíble que el 24% de las empresas hablen de ciberseguridad solamente cuando ocurre algo o cuando tienen una catástrofe interna. Cuando solamente el 22 o el 18% aproximadamente de las empresas tienen conversaciones de ciberseguridad a nivel interno cada mes aproximadamente. Entonces veamos que hay una gran oportunidad cuando se habla de ciberseguridad en los términos de resiliencia empresarial, cuando las empresas están transformadas digitalmente. 51% de las empresas en América Latina van a invertir en redes móviles digitales una vez estén implementadas en sus países. Veamos
lo increíble. Ahora, veamos que el gasto va a ser de 2.000 millones de dólares en las empresas de Latinoamérica hacia el 2026, cuando se habla de experiencia al cliente. ¿Y qué significa estos 2.000 millones de dólares de aquí al 2026? Significa que a nosotros, quienes hablamos de tecnología, quienes se capacitan en tecnología, en alguna rama en especial o en particular, llámese inteligencia artificial, analítica de datos, desarrollo de software, generación de arquitecturas al nivel de la programática de los datos, la programática de las bases de datos, bueno, etcétera, el análisis de consumo, pues aquí en esta parte hay una participación importante porque nosotros podemos, o quienes hablamos de tecnología, podemos salir beneficiados de esa derrama económica. Observemos ese crecimiento anual de las industrias de telecomunicaciones con las plataformas de inteligencia artificial. El 86% va a ser el crecimiento hasta el 2025, pero entonces las empresas no van a crecer tecnológicamente si no tienen la gente que sepa ciertos puntos específicos que muchas universidades, desafortunadamente, en Colombia o en América Latina no han visto todavía, y entonces existen industrias desde el punto de vista formativo que se encargan de ir acelerados como va la aceleración tecnológica y técnica para cubrir esas necesidades del mercado, para cubrir las plazas de trabajo que se necesitan. Entonces, observen lo importante que es conocer los datos duros y los datos crudos de los mercados y cómo se está conceptualizando ese crecimiento tecnológico. Aquí hay un caso de uso desde el punto de vista de la integración de tecnologías 5G, robótica, inteligencia artificial. Hoy en día, no voy a mencionar el país para no hablar de un país en particular, pero es un país latinoamericano con una planta de producción totalmente robotizada, de carros sumamente costosos y finos, y entonces los robots conectados a la red de 5G, entonces ya tienen dos funciones en ese caso de uso. Los robots llegan y ponen los puntos de soldadura, pasan dentro de la cadena de producción, y una persona que está en otro extremo de ese país desde su teléfono puede estar monitoreando que la cadena de producción tuvo un error, no tuvo un error, parar la producción, verificar qué pasa desde su terminal, llámese su tableta, su teléfono, su computador, utilizando redes de 5G, porque el sistema de inteligencia artificial aprende que ahí no se pone el punto de soldadura, sino se pone en otro lado. Vamos a hablar de otro caso de uso un poco más aterrizado. Hoy en día existe un concepto que se llama Machine Vision. ¿Y Machine Vision en qué consiste? Hay personas, no sé si ustedes en los supermercados ven que hay una persona encargada de ver los anaqueles, y en los anaqueles entonces la persona cuenta el producto y cuando hay menos de tanto tiene que desplazarse a la bodega, y estando en la bodega entonces ya tiene que traer el producto. Hoy en día eso ya no es así. A través de inteligencia artificial, a través de machine learning, a través de tecnologías edge, a través de machine vision, ponen una cámara al frente del anaquel, y el anaquel cada minuto o cada 2 minutos está contando los productos. 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Si hay menos del 40% del producto, la cámara de Machine Learning, de Machine Vision, le está enviando una notificación a la persona, a su teléfono o a su computador, y le dice, necesito más producto. La persona con un enter o con un clic activa el control de inventarios, activa el control de bodega, y ya puede desplazarse la persona a retirar el producto sin tanto papeleo, y ya va y deposita en el anaquel lo que necesita surtir nuevamente. Entonces veamos que hay dos casos de uso, uno bastante tecnológico hablando de robots y otro
más tangible que lo podemos vivir y lo podemos ver en los supermercados. Probablemente en muchos supermercados en América Latina esto todavía no se ve, pero ténganlo por seguro que en 2 años ya las personas no van a estar contando el producto y poniendo en el anaquel, sino recibiendo alarmas y poniéndolo. Recibiendo alarmas y poniendo el producto en el anaquel. Otro caso de uso bastante importante es hoy en día los cascos que están conectados a una red de 5G con un sistema de inteligencia artificial, con un sistema de machine learning, con un sistema de IoT. Le están transmitiendo, por ejemplo, el obrero, el constructor, la persona que se dedica a construir. Entonces, a través de una terminal final, el casco le está enviando a una persona que se sienta al otro lado de la pantalla, le está mandando los signos vitales de los obreros, cómo está su temperatura, cómo están sus signos vitales, cómo está su visión, y los cascos tienen una pequeña camarita y entonces si la persona, un ejemplo, tiene el riesgo de que está caminando por un lado por donde no debe caminar porque se le puede caer una columna, se le puede venir la tierra encima, etcétera, entonces le va a llegar una alarma a quien está sentado detrás del computador o sentado detrás del teléfono y fácilmente puede mandar una notificación o llamar y decir estas personas que no se acerquen a este lugar porque están en latente riesgo, que se retiren y entonces luego hagan otras actividades. Entonces observemos, incluso esas mismas cámaras pueden viajar a través de ese mismo sistema de 5G utilizando inteligencia artificial y pueden llegar a un computador y entonces el diseñador dice, no, no necesito que la columna vaya de cierta manera, ahora necesitamos es construir de otra forma un cambio de planes. Entonces pueden detener en el momento una construcción para hacer un replanteamiento en un proyecto. Estoy citando casos de uso que ya estamos viviendo en muchos países y que Colombia no está exenta de tener esos casos de uso de la integración de todos esos elementos y de todos esos escenarios tecnológicos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Buenas noches. Hola, Julie, cuéntame. ¿De dónde sale todo el presupuesto para esa tecnología? Sí, supuestamente Colombia, sino más para la 4G, no se implementó y solamente fue pautada por creo que una sola empresa, que en este caso fue Concel. Bueno. Cuando se llegue a las 5, ¿quién va a economizar eso o cómo funciona? Bien, eso es una pregunta interesante porque la gente siempre dice, y bueno, ¿y de dónde va a salir la plata, no? Ahí hay 2 escenarios. Uno, para que se pueda generar la implementación de una tecnología, llámese 5G, 4G, 3G, lo que sea, tenemos que tener claro que Colombia es el dueño del espectro electromagnético colombiano. ¿Qué significa eso? Que yo, si soy el empresario, tengo que pasarle una propuesta, una licitación al gobierno y decirle y concursar en una subasta para que a mí me asignen ciertas frecuencias. Eso yo, empresario, lo tengo que pagar y para poder hacer una transmisión por concepto de utilización del espectro electromagnético, yo, empresario, pago un impuesto. Ya una vez el gobierno a mí me da la banda de frecuencia para hacer un despliegue tecnológico, son mis recursos empresariales los que a mí me permiten hacer esa integración tecnológica o ese despliegue tecnológico y donde yo voy a sacar la ganancia como empresario. Esa ganancia la voy a sacar a través de la creación de ofertas comerciales, generación de modelos de negocio con otras empresas, identificación de qué es lo que le puede convenir a una empresa desde el punto de vista de negocio que adquiera mis productos y servicios. Entonces eso es un proceso paulatino. El gobierno siempre va a recibir dinero por concepto de impuestos, de los impuestos normales que la gente conoce, o bueno, la mayoría de personas o muchas personas
como por no decir la mayoría, porque no todos conocen el tema tributario, hay un concepto por utilización del espectro electromagnético que yo empresario le tengo que pagar al país, sea Colombia, sea México, sea Chile, sea Perú, sea Estados Unidos, el país que sea. Esas bandas empresariales o esas bandas del espectro electromagnético que yo tengo que pagar son refrendadas cada año. En el año en el que el empresario no le paga al gobierno ese impuesto, no puede hacer ningún tipo de transmisión. Hablándolo de 5G, inclusive las radiodifusoras o las empresas de televisión también están obligadas a pagarle al gobierno por esa utilización de espectro electromagnético. No sé si con esto quedó solventada la duda. Sí, señor, gracias. ¿Alguna otra inquietud? No, no, señor, No. gracias. No, gracias a ti, Julie, por el aporte tan importante, porque no todo el mundo sabe que los gobiernos reciben dinero, reciben una plata por impuestos por la utilización de ese espectro. Y es importante que la gente lo sepa y lo conozca, ¿no? Bien, ¿qué es lo que está pasando con Colombia? Hablemos de Colombia un poco en cuanto al tema del mercado. Si nosotros observamos, los servicios de negocios están costando más o menos 10.000 millones de pesos en el 2023 y ha tenido un crecimiento de casi el 20%. El hardware, aunque tuvo un crecimiento de 2021 hacia el 2022, del 2022 al 2023, no ha tenido o no presenta ese crecimiento porque... No, Perdón, hola. ¿Alguien quería comentar algo? Ok, continúo. Entonces, nosotros vemos que la parte de hardware no está creciendo tanto de 2022 a 2023 porque ese crecimiento se está viendo representado al nivel del software. Y veamos que los servicios de telecomunicaciones, aunque no están creciendo tan vertiginosamente como puede ser los servicios o el hardware de 2021 al 2023, es alguien que se está llevando una parte grandísima del mercado. Los servicios de telecomunicaciones en Colombia están alrededor de los 32.000 millones de pesos colombianos en cuanto a gasto e inversión. Si nosotros lo vemos, no desde el punto de vista del modelo del negocio, sino de la distribución, de cómo está cada uno de los servicios, observemos que para los servicios de telecomunicaciones, vean el crecimiento entre 2021, 2022 y 2023. Está creciendo prácticamente un 1%, un punto porcentual en cada año. La proyección podría indicar hacia el 2026 crecer un 1%. Mientras que el software, si ustedes observan, se está manteniendo relativamente flat, pero la parte de hardware está empezando a potencializarse y a crecer un poco, del 13.2 al 13.6 al 14%. Lo verdaderamente significativo en este momento es cómo está reduciéndose, si nosotros vemos el 37, el 35, el 34, al nivel de, aquí no me salió, pero al nivel de integración e implementaciones. Esas implementaciones se van a ir viendo reducidas a causa del no despliegue tecnológico de tecnologías vanguardistas como lo pueden ser 5G en este momento. El mercado empresarial colombiano, a pesar de la situación y a pesar de sus miles de variables, es un mercado que a nivel empresarial está prometiendo un crecimiento, por lo menos una estabilidad y por lo menos la integración de una serie de plazas de trabajo importantes para los colombianos. Es importante que aquellos que les gusta la tecnología se puedan especializar en algunas de las herramientas
o en algunas de las áreas de conocimiento, porque no son herramientas, son áreas de conocimiento, conocer inteligencia artificial, conocer la parte de analítica de datos, conocer la parte de desarrollo de software, conocer las metodologías de gestión, tanto de proyectos como de desarrollo, como de generación de nuevos negocios. Y aquellos que quieran ser un poco más clásicos en su modelo de desarrollo personal, apuntarle en su bagaje o en su experiencia el poder estar en esas organizaciones que desde el punto de vista económico prometen un crecimiento, por tanto, una aceptación y un acaparamiento de personas con todos esos talentos para poder sostener su modelo empresarial y su modelo de negocio. Algunas consideraciones importantes ya para terminar un poco, porque ya me extendí bastante del tiempo. La mayoría de los compradores se enfocan en aspectos de automatización inteligente, casos de uso. Los impulsores de la adopción de la transformación digital es innovar la eficiencia operativa y la lucha por la productividad de los empleados. Entonces, observen que esa consideración es bastante importante. Los líderes de las empresas en IT son los principales patrocinadores de los compromisos en cuanto a automatización, servicios, por ende, precios, que eso redunda en competitividad. Y los rasgos de los proveedores están buscando siempre casos de uso para poder tener un retorno de inversión efectivo. No solamente retorno de inversión en cuánto invierten, sino en cuánta gente contrato para que me pueda ayudar a generar o estabilidad tecnológica o crecimiento tecnológico para yo poder seguir viendo y ofreciendo bienes y servicios diferentes dentro de la organización. Entonces, veamos que estas consideraciones son importantes. Realmente espero que les haya parecido importante e interesante la charla, que no solamente hayan aprendido algo de los números, sino que se hayan involucrado un poco en esa toma de decisiones de cómo está el entorno económico empresarial, qué es lo que están haciendo las empresas para generar automatización y adopción tecnológica, y lo que me va a redundar, lo que hemos hablado durante toda la charla, ¿no? La generación de estabilidad, plazas de trabajo, modelos formativos para quienes estamos pues debajo de toda esa nube enorme que somos nosotros, los que todos los días queremos aprender para buscar nuevas oportunidades y ser parte de esa resiliencia y crecimiento tecnológico de las empresas.